tú asesoras de innovación a grandes empresas y esas grandes empresas se han forjado con este tercer punto de yo tengo cariño sobre esta empresa, no quiero cambiar las cosas y esto imagino que es un dolor de cabeza constante, ¿no? Total. Es cierto que innovar en las grandes compañías es muy diferente que hacerlo en una startup, ¿eh? ¿Sí? Y sí, muy diferente, muy diferente. ¿No? O sea, piensa que los que están emprendiendo son empleados, tienen una nómina. El mundo se ve muy diferente con una nómina todos los meses. Entonces es cierto que ahí no lo estás viviendo en tu piel eso, ¿no? Pero sí que es cierto que las corporaciones es sin lugar a duda, por mucho que esto yo sé que genera mucho debate, sin lugar a duda es los instrumentos en este mundo que tenemos que más innovan, porque al final pueden invertir y tienen dinero, tienen clientes, tienen infraestructura, lanzan productos y es cierto que ellos al final tienen que pagar nóminas y tienen que vivir en su negocio actual, pero eso no indica que no estén esforzándose por explorar muchos modelos de negocio nuevos y muchos nuevos productos. No todas las innovaciones disruptivas vienen de las startups, hay muchas que surgen dentro de los propios negocios y hay mucho talento en las grandes corporaciones, mucho. Joder, ¿y notas que esto de la innovación está como muy de moda, pero que luego las grandes empresas se jactan de decir, joder, innovamos, pero bueno, las pequeñas medidas son, vale, he metido una IA en un buzón ya. Y... Pues esto no es del todo cierto así, ¿eh? Lo que pasa es que tú lo estás viviendo en un incremento muy pequeñito. Quiero decir, si tú me lo comparas esto con lo que ocurrió hace, yo qué sé, un mes, pues cierto es que no ha habido grandes disrupciones, pero si te pusiera en 1980, dirías... Perdona, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿Qué ha pasado en estos años? Es cierto que cada vez es más rápido porque nunca hemos vivido en un momento en la historia de la humanidad con tanta tecnología tan disponible y tan disruptiva. Y eso permite que muchos emprendedores dispongan de tecnología que en los años 80 no disponíamos. Y claro, ahora de repente tienes superpoderes para hacer cosas. Y es cierto que eso acelera todo. Pero no podemos obviar que... Si yo miro en perspectiva lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 30, 40, 50 años, te das cuenta enseguida que efectivamente se ha innovado muchísimo. ¿Que hay problemas que no se han resuelto? Obvio, pero es que hay otros que están más que digeridos. Es que hace 40 años no existían las redes sociales, es que hace 40 años no existía casi internet, es que hace 40 años no teníamos teléfonos móviles encima de la mesa, no había ni estos micrófonos de los cuales estamos hablando. Entonces, es cierto que visto en perspectiva, sí que estamos innovando. Lo que pasa es que como somos la rana en el agua que está hirviendo poco a poco, pues no te das cuenta. Pero sí que es cierto que ha habido grandes progresos, y no solo en tecnología, en salud, en materiales, en fuentes de energía. O sea, piensa que la innovación no solo es tecnológica. La innovación tiene que ver con 1.000.000 de cosas. Los polímeros que nos visten es una innovación disruptiva y no tiene tantos años como pensamos. Yeah. ¿Y no estás viviendo que esto es como muy exponencial? Que, o sea, es verdad que hace 40 años no había, pero estamos viendo una curva exponencial y esto hay mucho alarmismo también, porque Total. Todo el tema de la inteligencia artificial, la ética, bueno, la gente ya se está volviendo loca. Entonces, ¿no estás notando mucho esta curva exponencial y que hay gente que dice, vamos a ponerle un poco el freno? Es cierto que no existen fenómenos exponenciales como tales, aunque los estemos viviendo, y te cuento por qué. Ajá. Normalmente las funciones que representan desarrollos tecnológicos son funciones signoides. Una función signoide es como una S. Imagínate una S, ¿no? Una S es como muy abierta. Sí. Entonces, al principio hay muy poco crecimiento en un desarrollo tecnológico hasta que de repente hay un boom. Ese boom es lo que vemos como exponencial y crece muchísimo hasta que de repente hay un tope, un muro, una asíntota que te hace que tu tecnología no llegue a más, ¿no? Ha llegado un tope, ¿no? Esto lo hemos vivido en todas las industrias, en la automoción, en las energéticas, lo estamos viendo en la inteligencia artificial. Sí que es cierto que otra cosa es que cuando llegue a ese tope yo pueda reinventar una nueva tecnología que me lleve a otra signoide. Y así vamos creciendo como de signoide y signoide. Pero sí que es cierto que vivimos en un momento en el cual todo progresa muy rápido y que dentro de unos años irá siendo más rápido. Pero esto no me preocupa tanto, ni es tan alarmista, porque al final el ser humano normaliza todo esto muy rápidamente. Así que no nos parecerá tan raro dentro de 30 años que alguien pueda sacarse, déjame que diga una barbaridad, ¿no? Sí, sí. Una carrera en 6 meses.
¿Por qué? Porque tengo súper herramientas que me permiten aprender lo que no podía aprender yo en los años 80. No será nada raro que podamos desplazarnos por el planeta a velocidades superiores a las que tenemos. Nos parecerá normal, como ahora nos parece normal ponernos en un avión, levantarnos y volar y llegar a una ciudad en 2 horas. Yendo a pata quizá tardábamos, no sé, 3 días. Es cierto que hemos tendido a normalizar la magia, que es la tecnología, y esto me indica que cuando todo esto sea más exponencial, nuestra capacidad para normalizar lo excepcional, pues sea mayor. Joder. ¿Y cuáles crees que son estas principales asíntotas, las que tenemos ahora en el futuro próximo? Estos picos que decías, ¿cuáles crees que son? Bueno, tenemos limitaciones en muchas cosas y muchas que tienen que ver, por ejemplo, en el mundo de la salud. Hay muros que tenemos que romper de alguna forma, en muchas enfermedades que todavía no se sabe muy bien cómo se van a poder resolver. Tenemos muchos muros en materiales, tenemos que reinventar muchos nuevos materiales que requeriremos para el futuro. Tenemos muchos muros también en la sostenibilidad, que efectivamente es un problema global y que hay que embarcarse. Tenemos límites en la energía, efectivamente tenemos un gran problema energético, y no digo en España, que también, si digo a nivel global, y obviamente también en la inteligencia artificial, pero se trabaja, y de hecho lo que yo creo es que al final todas las tecnologías tienden a converger unas con otras, ¿no? Cuando uno habla de Internet, no es Internet realmente la revolución fue la fibra óptica, los dispositivos, la comunicación inalámbrica, tecnología en 3G, 4G, 5G, o sea, todo eso conjunto hace que de repente Internet se revolucione. Así que son muchas tecnologías muy diferentes. Aquí, en las tecnologías con respecto a la inteligencia artificial, no solo radicará en que tengamos mejores algoritmos de aprendizaje, también tenemos mejores GPUs y TPUs, tenemos mejores conectividad, mejores dispositivos y con todo, mejores datos sintéticos. Entonces, con todo eso, efectivamente hace que al converger, esa convergencia tecnológica acelere todo muchísimo. La famosa ley de los rendimientos acelerados. Joder. Y sí que es verdad que ahora, con el tema de la inteligencia artificial como herramienta de productividad máxima, todo esto incluso se va a acelerar más. Total. Y habrá un momento en el cual no tenga sentido hacerlo, porque lo hará la máquina. O sea, habrá un momento en el cual los sistemas agentes sean capaces de no solo automatizar, sino proponerte cómo resolver bien lo que estabas haciendo tú antes a mano. O sea, habrá un momento en el cual tú no seas tú. Tú seas tú y un conjunto de agentes o modelos que trabajarán contigo, que tú interaccionarás con ellos por voz o por texto, como quieras, y que no se pueda disociar. Tu performance, tu resultado como profesional será la suma de esos elementos, ¿de acuerdo? Tú con tus agentes y con tus modelos. Y dentro de muy poco, pues una persona podrá tener la capacidad productiva de cientos o de miles, o de cientos de miles, claro. Depende de lo que haga. ¿Y esto, la industria, los empleos, están preparados para que una persona trabaje como 100 o como 1000? No lo sé. Eso claro, bueno, esto es un futuro muy... Tendríamos que preguntárselo a ellos. Claro. Pero sí que es cierto que hay que ser honesto con esto. Yo Ajá. creo que la inteligencia artificial, hablamos mucho de que son herramientas que nos van a acompañar y ayudar, y esto no es así del todo. Van a convertirse más en socios, en amigos, en colaboradores. ¿Qué pasará cuando podamos... algunos trabajos, ¿no? Algunos trabajos en los cuales, que fíjate que son trabajos que tienen que ver más con lo intelectual. Son trabajos que requieren gente formada, gente con buenos conocimientos, consultores, abogados, tal. Entonces, imagínate cuando de repente muchas, y no digo que todas, digo muchas de las tareas que antes dedicabas semanas a leer informes, a sintetizarlos, estos modelos los pueden hacer. Y no solo eso, sino que te puedan plantear una estrategia, te puedan plantear... Entonces, en ese momento, las corporaciones tendrán que adecuarse a una realidad, que es que cualquiera que pueda hacer ese tipo de cosas va a crear servicios equivalentes a lo que equivaldrían antes compañías con cientos o miles de empleados. Y cuando yo me lo llevo al mercado a un precio disruptivo, en el cual con muy pocos recursos puedo hacer lo mismo que hace otro con muchos recursos, pues yo eso que me lo he optimizado me lo llevo a precio. Y al competir en precio, entonces esas corporaciones tendrán que ponerse las pilas. Así que hay que ser honestos. Esto nos va a afectar a muchos, algunos trabajos más que otros, eso es obvio, pero hay que entender que esa tecnología es inevitable.
En algún punto va a llegar. Es como el fuego fue inevitable. O sea, al final no podemos decir que el Homo sapiens no iba a encontrarse el fuego, nos lo íbamos a encontrar en algún momento, más tarde, más pronto, y el fuego transformó nuestra forma de defendernos, de cultivar, de alimentarnos. El fuego cambió nuestra forma de entender el mundo. Hoy en día somos lo que somos porque en aquel momento, hace 100.000 años, pues descubrimos el fuego. Claro. Hoy esta tecnología era inevitable. El humano iba a encontrar la forma de sintetizar la inteligencia. La inteligencia ahora es un producto que yo puedo aplicar donde me dé la gana. Y hay mucha gente que entiende esto simplemente como si fuera un Office avanzado. Y que me parece bien y que inicialmente lo era. Pero es que esta tecnología avanza tan rápido que ya no es un Office avanzado. Habrá un momento que al que no nos creamos sea el humano. Habrá un momento en el cual estos modelos nos den un performance tan realmente bueno que digas, no, es que lo único que puedo hacer es confiar en esta máquina. Fíjate qué estrategia nos ha planteado, de qué manera está ejecutando. Es más, habrá una vez, no sé en cuándo, pero imagínate que es posible que pueda haber negocios que facturen 1.000 millones con un solo empleado. El que es el jefe que supervisa los informes que le genera la IA. Tengo cientos o miles o cientos de miles de agentes. Imagínate, es algo muy exagerado, ¿no? Pero imagínate que tú tienes un negocio digital, que el software lo ha hecho un agente, que lo gestionan otros agentes, que yo hago despliegues de forma continua, que hago mejoras en función de cómo lo usan, que he automatizado la captación de clientes, que he automatizado la facturación y que yo solo tengo un dashboard enorme que cada X tiempo yo miro y dialogo con el modelo sobre la estrategia que me ha planteado el propio modelo. Y yo podré decirle blanco o negro como yo considere, pero en el fondo es un negocio autogestionado en el cual, en última instancia, un humano representa todo ese sistema. Y que seguramente que aunque tú estés en contra de lo que dice la máquina, seguramente luego la máquina sabrá más que tú, porque al final el error humano siempre va a existir y la máquina... Es que muchas veces la cuestión esta de los coches autónomos, dices, joder, ¿y por qué no iba a confiar yo más en un coche autónomo que en este tío que lleva trabajando 12 horas y quiere llegar a casa? Pues prefiero que conduzca el coche que ha estudiado miles de millones de casos para no tener ningún accidente. Lo que pasa con este punto y con otros es que cómo nos molesta que las máquinas hagan las cosas. Y me explico. Imagínate que esa máquina que conduce de forma autónoma atropella a alguien. Se abre un debate enorme, ¿no? Esto de, oye, una máquina atropelló, pues debates éticos sobre, oye, las decisiones de la máquina, quién es el culpable, tal y cual. Y es curioso cuando de repente, aunque la tasa sea muy baja, eso nos molesta mucho. Pero aquí nadie ha dicho nada de cuántas personas han muerto el día de hoy atropelladas por humanos. Eso nos da igual de repente. Y nos molesta mucho que lo haga una máquina. Esto se le llama sesgo de expectativa asimétrica. Esa es la razón por la cual cuando una máquina no es perfecta nos molesta, pero que un humano lo haga mal, bueno, estaba cansado. Pero eso es un problema. Cual, ¿eh? Eso es un problema porque si lo piensas bien, estás permitiendo lo mediocre solo por el hecho de que sea humano. Y habrá unos campos en los cuales esto sea muy peligroso. Porque efectivamente yo no estoy diciendo que la máquina tenga que ser mejor que el mejor humano. No. Simplemente mejor que el humano que le pondrías en hacer esa tarea. Y de eso ya tenemos. Claro. Así que de alguna forma o de otra habrá un momento en el cual las máquinas fallen, pero si fallan cientos de miles o miles millones de veces menos que un humano, no es cero, siguen fallando. Pero claro, efectivamente no atropellamos a tantos humanos. Ya. Son un poco dramático esto, pero lo que quiero que entendamos es que el sesgo de expectativa asimétrica es una reacción humana ante que aceptamos que un humano pueda fallar, pero nos cuesta mucho más que una máquina pueda fallar. Sí. Y es que se ha visto, no hace mucho, vi un vídeo que en Londres, creo, un Tesla salvaba la vida de un viandante que se había caído a la carretera. Y el Tesla había dicho, vale, es mucho más probable que sobreviva los dos conductores y me haga un choque frontal contra otro coche que si le atropello a este viandante. Y digo, joder, es que yo personalmente, ¿cómo no voy a confiar más en una máquina? Al final también va a mejorar mucho nuestra calidad de vida. Imagínate ir a un doctor que está ya quemado de miles de cosas de doctor que yo jamás entendería, pero que una máquina le ayude a tomar cada decisión, joder. Total. Y que va a tener miles de millones de casos de entrenamiento, de decir, joder, es que si falla, es que has tenido un 0,0001% de probabilidades de que haya fallado a que una persona, no sé cuál es el error humano, pero seguro que más alto. Sin duda. Pero Nico, mira lo difícil que es esto, ¿eh? Al final, efectivamente, estaremos rodeados de máquinas más inteligentes que nosotros. Es que somos una generación que hemos nacido en un mundo donde las máquinas eran tontas y moriremos en un mundo donde la máquina más tonta sea más lista que el más listo de los humanos. Y esto
esto nos va a costar mucho a nosotros, porque a nuestros hijos, a nuestros nietos les va a dar igual, porque ellos nacerán en ese mundo en el cual eso ya existía. Entonces, como ya existía, pues, ¿cómo lo hacías, papá? ¿Cómo era esto posible? Pero la realidad es que a nosotros nos ha tocado ese tránsito, y ese tránsito va a ser muy raro, porque nos llevará a situaciones en las cuales, ¿cómo será la era post-laborem? ¿Cómo será la era en la cual trabajar no sea necesario para ganarte un dinero? ¿Qué pasará si trabajar sea algo opcional? Entonces, es cierto, algo opcional porque te apetece. Quizá dentro de 100 años no entiendan cómo se trabajaba por dinero. Igual que no entendemos cómo alguien trabaja en el campo para, yo qué sé, cultivar sus tomates. Y si yo hablara con alguien del siglo VIII, le diría, ¿a qué te dedicas? Y yo le diría, bueno, pues trabajo en innovación tecnológica. Y diría, ¿cómo? O sea, ¿y cuándo vas al huerto? No, al huerto no voy. ¿Pero por qué no? Entonces no comes tomates. Y yo, pues, o sea, sí como tomates, pero no lo... ¿Y la vaca? ¿No ordeñas a la vaca? Entonces no trabajas. Y yo sí trabajo, pero ¿en qué pero cómo? No entiendo nada. O sea, o estás... Entonces es cierto que no sería capaz de explicarle a alguien del siglo VIII cómo trabajo. Pues alguien dentro de 100 años no será capaz... O sea, nosotros no somos capaces de entender muy bien exactamente a qué se dedica o qué es lo que hace. Pensaremos que está perdiendo el tiempo o haciendo el ñoñas o tal y cual, y sin embargo el valor se estará generando. Será raro. Así que, bueno, habrá que ir digiriéndolo poco a poco. Has hablado de un concepto muy clave y que lo quería tratar, es lo de post-laborem. Justo hoy estaba hablando con ChatGPT sobre este tema, ¿no? De cuál es el futuro, cómo ve él el futuro. O sea, yo hablando con ChatGPT, yo hablo con ChatGPT literalmente todos los días. Es el socio este que antes has comentado, pues es mi socio, literalmente. Total. Y me comentaba esto, que habrá un punto en el que no nos haga falta trabajar y que nosotros estemos hechos para los servicios más de ocio, de arte, creatividad. Ese era un poco el punto que decía. Y a mí, en una de las primeras clases que tuve de inteligencia artificial en la universidad, también me comentaron esto, porque dije, joder, ¿cuál es el fin de la IA? Y el fin es que nosotros no trabajemos y nos dediquemos a, yo qué sé, a socializar, a no sé qué. Tú imagínate un mundo en el cual el precio de las cosas caiga tan bajo, porque al automatizarse, o sea, ¿por qué algo es caro? Algo está caro porque yo le asocio un conjunto de gastos, muchos de ellos humanos, nóminas, y hacen que repercutir todo ese gasto de forma distribuida en el precio del producto, pues sean ese precio. Pero tú imagínate que al automatizar tantas cosas, ese precio cae. ¿Cómo será la economía de la deflación continua? ¿Cómo será la economía en la cual los precios vayan cayendo porque nuestra capacidad de mejorar el proceso productivo haga que continuamente esté cayendo? ¿Qué pasará en el cual, bueno, nos cuestionemos? Porque quizá la pregunta no es en qué trabajaremos. Quizá la pregunta es cuál es el propósito como humanos. O sea, ¿qué deberíamos hacer como humanos? Entonces, es cierto que ahí, y lo escucho mucho, ¿no? Dicen, bueno, pues yo quiero ser pintor, y yo quiero ser escultor, y yo quiero ser músico. Me parece muy bien. Pero habrá gente que quiera poner cañas en un bar, quizá, no lo sé. Habrá gente que quiera seguir siendo taxista. Y creo que todo eso va a existir. No me creo un mundo total de una cosa. Si tú miras, ahora nuestra realidad no es una realidad solo del año 2025, es una realidad que comprende un conjunto de años. Yo camino por la Gran Vía y veo edificios de 300 años, y yo entro en un sitio y me compro un vinilo y me lo pongo en casa pudiendo escuchar en Spotify, bueno, o crearme una canción con Suno o con Udio. Pero más allá de todo eso, creo que como una tortilla de patatas que no sé de cuántos años se habrá inventado, pero al mismo tiempo puedo tomarme una bebida hipermoderna, refrescante. O sea, tengo libros en papel y leo en el iPad. Yo creo una realidad en la cual todo estará mezclado. Una realidad en la cual habrá gente que trabaje porque le apasione poner cañas. Ya sé que muchos no entenderemos, pero otros dirán, es que me apasiona. Habrá gente que le apasione otras cosas y que tengamos la opción de poder elegir en qué quieres dedicar tu tiempo, y cada uno encontrará su propósito. Es cierto que quizá nuestro propósito no lo defina nuestro trabajo. Muchas veces cuando te presentas, pues todos presentamos, oye, Néstor, tú, bueno, soy ingeniero de transformación, me dedico a tal y cual. Nadie se presenta con su propósito de vida. Quiero hacer feliz a la gente y a mis hijos para que tal. Suena un poco pedante, ¿no? Pero dentro de poco quizá nos tengamos que presentar así porque el trabajo no nos represente. Nos representarán otros elementos. Y quizá alguien puede decir muy grueso, no, yo pongo cañas porque me apasiona poner cañas. Y diga, pues yo soy pintor porque me apasiona ser pintor. Y no lo pongamos en juicio, este gana menos, este gana más, sino que realmente, bueno, pues de alguna forma o de otra, muchos procesos del mundo lo harán máquinas y otros procesos del mundo lo haremos humanos. Y todos estaremos mezclando, haciendo que la figura o la fotografía del año, ponte 2100, sea una figura que contemple todos los años de la historia hasta el día 2100. Joder.